Para calmar tu corazón. ¿Qué sigue? ¿Ustedes ateos? Hamed Ali Abdul Rahman Asalamu Aleikum W.A. Rahmatulla W.A. Barakat. Nadie ha sido bendecido con mayor bendición que un corazón reconfortante, una fe firme y una serenidad profunda. ¿Por qué este artículo? Si eres un creyente, aumentará tu fe. Quizás necesite algo de lo que se dice en él para responder a los ateos si hay algo en tu corazón. Esto sin duda te ayudará a depurarlo, filtrarlo y devolverlo al sentido común. El hombre es un ser diferente al resto de los demás seres vivos, diferente en los poderes que se le otorgan, diferente en libertad, voluntad y razón. En este artículo, invertiremos algunos de estos poderes y estas habilidades que Dios nos ha dado y los usaremos para comprender. Antes de comenzar, digo, ¿te sorprende más cuando estamos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado mucho? El pensamiento humano se ha desarrollado y la inteligencia humana se ha multiplicado una y otra vez. Sepa que todavía hay quienes niegan la existencia de Dios. El filósofo francés Pascal dice, solo hay dos tipos de personas que podemos llamar razonables: las que sirven a Dios porque lo conocen y las que lo buscan porque no lo conocen. La evidencia científica, mental, filosófica que llevó a Anthony Flew, a rechazar el ateísmo es el concepto de diseño inteligente que ha estado en los círculos científicos, filosóficos y religiosos desde el último cuarto del siglo XX. Un enorme grado de complejidad que excluye por completo la posibilidad de que sucedieron al azar y es imperativo que detrás de ellos haya un diseñador inteligente, conocedor y capaz. El libro del viaje de una mente, Dr. A.M.R. Sheriff, diseñador inteligente, además, una investigación reciente sobre el origen de la vida y la revelación de la estructura altamente compleja y el método de rendimiento asombroso de la molécula de ADN confirma la inevitabilidad de la existencia del diseñador inteligente, IBID. Anthony Flew es un nombre famoso en los campos del pensamiento, la filosofía y el ateísmo. Este concepto, me refiero al concepto de diseño inteligente, es adoptado por un grupo de biólogos experimentados, físicos, químicos y matemáticos, así como por un grupo de filósofos. Si no hubiera sido por el miedo a la prolongación, habría transmitido a docenas de textos que lo confirman. Incluiremos algunos de ellos en este artículo para su referencia. El desarrollo mental del hombre lo hace más inteligente. En conclusión, análisis, crítica y enfoque, por lo que no necesita evidencia física de la existencia de Dios. Los ateos modernos nos recuerdan las primeras eras preislámicas, cuya gente solía pedir a sus profetas pruebas tangibles y tangibles de la existencia de Dios en la medida en que decían: muéstranos a Dios abiertamente. Los seres humanos en las épocas pasadas eran menos inteligentes y esto es lo que les hizo negar la existencia de Dios. Sus mentes, o digamos su humilde inteligencia, les hizo no comprender el regreso de la vida a una persona después de que su cuerpo se disuelva. Su negación de esto y su demanda de evidencia material hizo que Dios Todopoderoso, el bendito y exaltado, les enviara sucesivos mensajeros con buenas nuevas y advertencias, como una misericordia y bondad de Él. Necesitan evidencia tangible debido a su estrechez de miras y miopía. Por lo tanto, la evidencia, los versículos con los que vinieron los profetas y mensajeros eran evidencia material. Como el camello de Salé, la paz sea con él; la desobediencia de Moisés, la paz sea con él; la mesa de Jesús, la paz sea con él, etc. Luego notamos el desarrollo del pensamiento humano y este es un resultado natural.
en virtud de la acumulación cultural y cognitiva. Cada generación construye su cultura y conocimiento sobre la cultura, conocimiento, información y experiencias de quienes la precedieron, por lo que el conocimiento crece y la inteligencia aumenta. He aquí a los profetas delante de él. El profeta, que Dios los bendiga y le conceda la paz, vino con un verso lingüístico intelectual que trata sobre la inteligencia humana. Su intelecto y su inteligencia más que un verso material. Los períodos de tiempo entre el mensajero y el mensajero también variaron. Su sello era el profeta del Islam Muhammad. Que Dios los bendiga y le conceda la paz. Aquellos que les muestran la existencia de Dios el Creador se han vuelto menos. Por tanto, la mayoría de los que niegan la existencia del Creador en épocas posteriores, el siglo XX, no lo niegan por ignorancia, sino que lo niegan por arrogancia, terquedad y falacia. Muy pocos lo niegan por ignorancia, y por eso digo, que la mayoría de los ateos en nuestro tiempo presente son jóvenes en edad y jóvenes en conocimientos, si no todos. Dios, su majestad, no necesita prueba, y es muy vergonzoso. Más bien es por la falta de gusto y modales con Dios que tratamos de probar su existencia, porque esta es una de las constantes, absolutos, postulados y hechos que están indicados por el sentido común y la mente sana. Y nada es correcto en la comprensión. Si el día necesita evidencia, quien quiera encontrar a Dios, que la busque primero dentro de sí mismo, inevitablemente la encontrará, y luego la encontrará en todo, en la rosa, en la mariposa, en las altas montañas, en el cielo, en las nubes, en el maíz, en la celda, etc. Y la evidencia externa y las pruebas que presentamos son sólo de una sección, para tranquilizar mi corazón. Este fue un preludio de nuestro tema y más indicaciones. Los ateos dependen en su teoría atea de que el universo y la vida surgieron por casualidad como una extensión o dependiendo de la teoría de la evolución, el darwinismo, y el hecho de que sea una distorsión de la misma. La teoría de la evolución no niega la existencia del Creador, y no contradice la idea de la existencia del Creador, sino que la apoya. Seguidas de mutaciones aleatorias que dieron como resultado esta enorme diversidad de organismos. Muchos estudiosos respondieron a esta interpretación y la criticaron y refutaron respuestas lógicas y científicas y escribió muchos libros y volúmenes sobre él y escribió muchos artículos e investigaciones. Y dio muchas conferencias y seminarios en él. No se puede reseñar en un artículo tan breve. Algunos de ellos he elegido para ti y son suficientes, digo, son suficientes para quien trabaja la mente y el pensamiento y buscaba solo la verdad. Si miramos las ideas ateas, encontraremos que el denominador común entre ellas son los deseos y por lo tanto exigen libertades. Por eso afirman que no quieren restricciones o supresión de sus libertades en sus países. Por tanto, uno de ellos se atreve a criticar la religión y a Dios. Pero no se atreve a criticar al Estado ni desviarse de sus leyes. Entonces, luchar contra la religiosidad para deshacerse de las restricciones es una tontería porque las restricciones están ahí de todos modos. También uno de los denominadores comunes sobre los que cantan los ateos es la justicia, pues ven que las guerras, los desastres, la pobreza y el hambre son incompatibles con la justicia divina según su entendimiento. Esta es una comprensión muy mala. Resultado de la miopía de los eventos en general, lograr la justicia absoluta entre los humanos en este mundo, dinero, salud, fuerza, poder, esto es imposible por lógica. Imposible por diferencias en las habilidades. Por lo tanto, la justicia absoluta está en el más allá.
resurrección después de la muerte. Lo que significa que quien se ve privado de algo en esta vida mundana toma su derecho en el más allá al máximo. Por tanto, negar la idea de Dios socava la justicia que buscan. Entre las observaciones también de muchos ateos está que tienen una deficiencia o un complejo de inferioridad. Enfermedades, discapacidades, privaciones, problemas psicológicos, problemas sociales, etc. Por lo tanto, derraman su ira sobre Dios y lo niegan. Esto nos recuerda a la mujer cuyos 5 hijos murieron cada año. Uno de ellos enfermó y luego muere. Su menor entendimiento la hizo decir, si hubiera un Dios, no habría permitido que todos mis hijos murieran. No creía en Dios porque su mentalidad no podía soportar y no comprendía lo que le había sucedido. Otro ejemplo es Stephen Hawking, el famoso físico que llevó la bandera del ateísmo moderno. Está físicamente discapacitado con una desventaja muy grande. El que contempla sus teorías y explicaciones siente su odio por Dios y, por lo tanto, se esfuerza por negarlo. Hasta el punto de convertirlo en un hazmerreír. ¿Qué dice? Hawking explicó el surgimiento de nuestro universo y reemplazó el papel del creador con el mito del multiverso. ¿Sabes cuántos universos, supuestos con sus cálculos en su libro, El Gran Diseño, solo para escapar del reconocimiento del Creador Todopoderoso y su grandeza que Newton, Einstein, Max Planck y otros grandes de la física respetaron? Es asumir la existencia de 10 al 500 grados universo. Esto es como llevar un auto desmantelado hasta el clavo más pequeño y colocar todas las partes frente a ti. Luego un ateo te pregunta, ¿cuál es la posibilidad matemática de instalar este auto y hacerlo funcionar por casualidad y al azar? La pregunta es originalmente incorrecta y la respuesta es matemáticamente imposible. Esto se debe a que las partes no se moverán por sí mismas, se superpondrán y entrarán entre sí excepto por la acción de un sujeto experto. Nótese que no hablamos de hacer partes parte por parte, sino que hablamos de ensamblarlas solo si es imposible ensamblarlas por pura casualidad. ¿Qué tal si las hacemos parte por parte y con diferentes tamaños y funciones y cada una parte es proporcional a la otra parte? Aquí hay más evidencia. En primer lugar, solo quiero que contemplen los componentes de una célula viva. La membrana, el citoplasma, el núcleo, los orgánulos, el retículo endoplásmico, los aminoácidos, ADN, etc. No quiero detenerme en mencionar. Es posible que todas estas partes y elementos se unan con estas funciones al mismo tiempo por pura coincidencia. Esto es imposible según la ciencia. Y cuando digo según la ciencia, quiero decir que la ciencia ha establecido condiciones estrictas para que todos estos elementos y funciones se encuentran con esta consistencia y estas condiciones de desempeño que confirman no es posible que todo esto se junte por casualidad, y si aceptamos por el bien de la argumentación que fueron recolectados por casualidad, aunque la mente lo haga, no aceptamos eso, y de igual manera la ciencia, digo si aceptamos por el bien del argumento que fue recogido. Según la teoría de la evolución, las mutaciones aleatorias hacen que se reproduzcan aleatoriamente y luego seleccionen mediante selección y selección natural. Si aceptamos que esto sucederá posiblemente en una parte de la vida, en un órgano sin el resto de órganos, cuenta cómo aparecieron los otros miembros, el hígado, el corazón, los riñones, el pulmón, etc.
La pregunta más importante e imposible de responder es cómo fue la coordinación entre mutaciones aleatorias entre los distintos órganos. Mutaciones aleatorias entre dos o tres órganos que los hacían interrelación, adaptación, coordinación y concordancia a pesar de la dificultad de esto, pero es una transgresión que se puede pasar. Pero que ocurran mutaciones aleatorias en más de un centenar de miembros del organismo a la vez y son proporcionales e interrelacionadas y pactadas para llevar a cabo una función. Esto es científicamente imposible. En un sentido más claro, una mutación aleatoria en el corazón, por ejemplo, que se adapta y empareja su función y al mismo tiempo con la función de decenas de otros órganos. Esto no puede ser aleatorio. Esto rompe todas las leyes de las posibilidades naturales. Y si aceptamos que también es un argumento sobre un ser, aunque es imposible como mencionamos. Aquí hay una pregunta que la teoría de la evolución no puede responder. ¿Cómo sucedió el matrimonio? Todos los que intentaron explicarlo, me refiero al matrimonio, fueron explicaciones pobres e ilógicas. El organismo que puede reproducirse por sí solo y mantener a su descendencia no necesita otro organismo para reproducirse con él. Esta es una regla muy importante, especialmente en la ley de selección o selección natural, haciendo que el organismo necesite de otro ser. Esto lo debilita y reduce su fuerza. Vuelvo y digo, ¿cómo fue creado este marido y por qué era necesaria su presencia? Este problema conyugal es la mayor evidencia de la invalidez, inconsistencia e insignificancia de la teoría aleatoria de la evolución, más bien es una de las mayores señales de los milagros divinos. Por lo tanto, se menciona en el Corán en más de un lugar. Las mutaciones aleatorias pueden excederse en un organismo, pero entre dos organismos separados eso nunca puede suceder, porque según la teoría de la evolución, este organismo tendrá mutaciones independientes y este organismo también tendrá mutaciones independientes. ¿Cómo ocurrieron las mutaciones entre dos? Separar los organismos independientes para que se vuelvan complementarios entre sí, especialmente en las funciones vitales reproductivas. ¿El embarazo y el parto? Esta armonía y esta integración no pueden ser el resultado de mutaciones aleatorias. Además, si las especies han descendido de una especie por mutación, ¿por qué no vemos en todas partes un número infinito de formas de transición? Según lo planteado en esta teoría, debería haber un número infinito de formas de transición. ¿Por qué entonces no las encontramos enterradas en innumerables cantidades en la corteza terrestre para organismos en sus etapas de transición? ¿Por qué no encontramos solo organismos con crecimiento completo, órganos y funciones? Más bien, el tema va más allá. Dijimos que la célula viva es muy compleja en su estructura, por lo que sus componentes de diferentes estructuras y funciones no pueden encontrarse por casualidad, pero perseverando en el desafío acortaremos todo este esfuerzo. El circunstancias y mutaciones aleatorias, y traer una célula lista para usar con pleno crecimiento, compuestos y elementos, es decir, lista en todos los aspectos, pero se desarraiga del ser vivo. Tan pronto como se separa del ser vivo, ¿la vida pierde? ¿Alguien puede volver a la vida? Aunque está listo en sus componentes y elementos, no necesita mutaciones ni circunstancias. Oh ateos, prepárelo y devuelveis la vida. Esto no es posible, pero es imposible. Así que el tema de la vida es un tema muy profundo. No es solo una célula, enzimas, núcleo y mutaciones. Es mucho más profundo, y esto confirma que no se puede formar al azar. También hay un tema importante, yo también lo veo, que socava la teoría de la evolución aleatoria.
que son los sentimientos de bondad como el amor, la bondad, el altruismo y la misericordia. Esto contradice la teoría de la evolución que depende de la selección o la naturaleza. Selección. La selección natural significa que la vida en la jungla significa la supervivencia del más apto. ¿Dónde están tus sentimientos de compasión y altruismo? Aquí hay una nota que debe tenerse en cuenta en el tema de la evolución. Evolución. Adaptación y mutación que le ocurre a algunas criaturas vivientes como resultado de circunstancias y entornos cambiantes. Este es un desarrollo inteligente resultante de un creador capaz con un sabio. Sana voluntad. Prueba de mono. La regla filosófica dice: la prueba filosófica se considera completa si la evidencia de la verdad de la opinión se combina con la evidencia del error de la opinión contraria. Por eso me gustó la refutación del científico Gerald Schroeder, un doctorado en nuclear física y el universo, en su libro La ciencia de Dios para la evidencia. Lo que ellos llaman la prueba de los monos. Ven que los monos pueden escribir por casualidad, en uno de sus interminables intentos, un poema de Shakespeare, Sonnet. Schroeder comienza a refutarlo presentando un experimento realizado por el National Council British Art, en el que los investigadores ponen a 6 monos en una jaula para un mes. Y les dejaron un teclado de computadora después de que los entrenaron para tocar sus botones. El resultado fue 50 páginas escritas sin una sola palabra correcta. Incluso si esta palabra era una sola letra como A, tenga en cuenta que debe de la presencia de un espacio antes de la letra A y un espacio después de ella para que la consideremos una palabra. Y si el teclado contiene 30 teclas, entonces la posibilidad de obtener una palabra de una letra por casualidad en cada intento se convierte en 1 sobre 27.000 después que Schroeder aplicó estas posibilidades a un poema sonata de Shakespeare y salió con los resultados de su presentación de la siguiente manera. 1. Conté las letras del poema y encontré que eran 488 letras. ¿Cuál es la probabilidad que tendremos al tocar los botones del teclado de la computadora en esta sonata, el título del poema, por casualidad, es decir, que las 488 letras estarán en el mismo orden que en la sonata? La probabilidad es 1 dividido por 26 multiplicado por sí mismo 488 veces. 2 lo que equivale a 10 menos 690. Cuando los científicos contaron la cantidad de partículas en el universo, electrones, protones y neutrones, encontraron 10, 80, que significa 1 y 80 ceros a la derecha. Esto significa que no hay suficientes partículas para ejecutar los experimentos y necesitaremos 10, 600 partículas más. 3 si transformamos toda la materia del universo en chips de computadora, cada uno de los cuales pesa 1/1000ª parte de un gramo, y suponemos que cada chip puede hacer intentos en lugar de monos a una velocidad de 1.000.000 de intentos por segundo. Encontramos que el número de intentos que se han realizado desde la creación del universo es de 10, 90 intentos. Es decir, necesitará de nuevo un universo 10, 600, más grande o una edad más larga del universo en la misma cantidad. La coincidencia tiene una ley, la ley de las probabilidades. Por lo que los especialistas no dejaron que cada reclamante le atribuyera lo que él quería que estuviera manchado por su ignorancia y la dispersión de sus pruebas. Con esta presentación de Schroeder colapsó por completo el argumento racional en el que se basa el ateísmo. Si a esto le sumamos la fuerza de la prueba proporcionada por la enorme complejidad en la estructura del universo y el funcionamiento de la molécula de ADN,
Entonces tendremos completa la prueba filosófica y científica de la existencia de un Dios sabio y capaz. Del libro Hay un Dios, Anthony Flew, traducción de A.M.R. Sharif al escribir Un viaje de la mente, dice Anthony Flew, repito, mi viaje hacia Dios fue un viaje puramente mental. Seguí la prueba hasta donde me llevó, y esta vez me llevó al Dios vivo que es autosuficiente, eterno, inmaterial, omnipresente, omnisciente, omnipotente, artículo titulado Pensamiento científico y religión, profesor Dr. Othman Hamoud. Además, lo que prueba que la predestinación está predestinada, escrita y calculada. Y no una mera coincidencia. Sueños, sueños, una persona ve una visión que llega después de un tiempo como el amanecer. ¿Cómo podría suceder eso si los eventos no fueron escritos y predestinados? Por mucho que intenten explicarlo a través del subconsciente o del estado psicológico, quizás algunos de ellos puedan ser explicados por esta lógica. Pero muchos sueños no pueden ser el resultado de la mente subconsciente. La mente subconsciente no puede predecir lo invisible, las personas que nunca has visto en tu vida y que nunca has conocido. Las ves en un sueño y luego las ves en la realidad de la misma forma que viste en un sueño, también eventos, situaciones y lugares como si fueran copiados. Esto muestra que la vida no se deja a mutaciones aleatorias, se calcula con precisión. Los ateos a menudo se jactan de que el universo funciona de acuerdo con leyes físicas fijas que lo gobiernan. Si las contemplamos, encontraremos que estas leyes son una de las mayores evidencias de la existencia del Creador. Leyes físicas, químicas y biológicas, las leyes de la gravedad, el movimiento, la velocidad, la presión, el sonido, la luz y los elementos, etc. Estas son leyes fijas, una ley que significa valores y reglas fijos. No podemos llamar ley a la ley a menos que sea reparado. La pregunta aquí es si es posible que surjan reglas estables como resultado de la casualidad y la aleatoriedad. La casualidad y la aleatoriedad no las hacen probar en absoluto. La aleatoriedad las hace cambiables y esto les niega el carácter de la ley. Dado que son leyes fijas, esto indica que no provienen de una rama y no son el resultado de una casualidad. Con eruditos. Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, cuyo nombre es sinónimo de genio. ¿Qué dice de Dios? Einstein cree en un creador que es absolutamente conocedor, omnipotente, ilimitado por tiempo o lugar. En sus escritos, Einstein llamó a Dios con muchos nombres: la mente suprema, el alma suprema infinita, el intelecto supremo. Su famoso dicho, Dios hace no jugar a los dados, es evidencia suficiente para su creencia. Significa que las leyes de las matemáticas, la física o la química nunca están equivocadas. Viaje de razón, A.M.R. Sharif. Dios no juega a los dados significa que el proceso no es aleatorio. Divertido quitárnoslo de la oreja si lo hacemos. Isaac Newton. Aunque las leyes del movimiento y la gravedad son los más famosos de los descubrimientos de Newton, advirtió en contra de considerar al mundo solo como una máquina y dijo que la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no explica quién mueve los planetas. Dios gobierna todo y sabe todo lo que existe o se puede hacer. Werner Heisenberg, un científico alemán, dice lo que gobierna la aguja magnética para asentarse hacia el norte y el sur. Es un sistema impresionante gobernado por una fuerza sabia y capaz, una fuerza que había desaparecido de la existencia. La raza humana sería barrida por terribles calamidades. Calamidades peores que explosiones nucleares y guerras de exterminio. Darwin, el famoso biólogo, el autor de la teoría de la evolución,
En su autobiografía, demostró lo siguiente: es muy difícil, de hecho, imposible, imaginar que un universo tan masivo como el nuestro, con una criatura que nos dota de nuestras inmensas capacidades humanas, surgiera en un principio por casualidad. O porque la necesidad es la necesidad, madre de la invención. Cuando miro a mi alrededor, por la primera razón detrás de esta existencia, me motiva a decir con una mente inteligente. Y por lo tanto creo en la existencia de Dios. Considere esta palabra muy importante. ¿Y para quién? Para el autor de la propia teoría de la evolución. Esto devuelve la mente a sus sentidos para reflexionar sobre las palabras de los materialistas ateos que explotaron esta teoría y la interpretaron de acuerdo con sus caprichos. Cuando Darwin propuso la teoría o hipótesis de la evolución, la planteó desde un punto de vista puramente científico que no entra en conflicto con las religiones. Darwin intentó explicar la evolución de los seres vivos y no dijo que comenzó sin un creador o que ocurre al azar o por casualidad. Incluso le atribuyeron lo que Darwin no dijo. La convirtieron en una religión no divina. En eso, el gran paleontólogo chino Jin Yuanzhen dijo: en China se puede criticar a Darwin, pero no se puede criticar al gobierno. Y en Estados Unidos se puede criticar al gobierno, pero no se puede criticar a Darwin. La comunidad científica ha llegado a aceptar que dudes de la velocidad de la luz o de la magnitud de la gravedad, que son constantes científicas, pero no acepta que dudes del darwinismo. Al trabajo administrativo y se les impide enseñar a los estudiantes. Malditos, concluimos las palabras de los científicos con esta lógica afirmación del filósofo John Fester, profesor de filosofía en la Universidad de Oxford, en su libro, Dios es el creador de las leyes. Dice: si reconocemos la existencia de las leyes de naturaleza, entonces esta regularidad puede explicarse simple y plenamente por la existencia de un Dios sabio y capaz. Anthony Flew dice: si hay un Dios que controla el destino del hombre, es una tontería no reconocerlo y trabajar en su placer, y si somos incapaces de percibir más allá de la materia que percibimos con nuestros sentidos, y de la cual el cerebro y todas las células del ser vivo están compuestas, esto no significa que no exista una fuerza que le dé vida e intuición a esta sustancia. Solo significa que nuestros sentidos son incapaces de percibirla directamente. Sharif, 2011, p. 93, resume los dichos de estos estudiosos diciendo: los científicos que reconocen una sabiduría divina detrás del universo, no presentan pruebas para defender un concepto filosófico, pero expresan una realidad que la ciencia moderna ha demostrado e impuesto a mentes lógicas justas, con un argumento que considero vinculante e incapaz de refutar y refutar. Pensamiento científico y religión, profesor Othman Hamoud. Y, sin embargo, queridos amigos, yo había reunido una gran cantidad de material sobre este tema, pero preferí ser breve. Sobre todo porque transmite el mismo significado y confirma la misma verdad. Me dije a mí mismo que quien no esté convencido por la evidencia anterior a pesar de su claridad es arrogante. No busca el conocimiento y no quiere la verdad, por lo que la digresión no ayudará. Quizás necesitemos otro artículo o discusión que responda a algunas preguntas profundas relacionadas con este tema, como el bien y el mal, la administración y la elección, la muerte y la resurrección, etc. Pero no es el tema de nuestra discusión ahora. El objetivo principal de nuestro artículo es demostrar que este universo no fue creado en vano y que hay un diseñador inteligente y un gran poder, capaz de dominarlo todo. Y Él es Dios Todopoderoso, bendito y exaltado.
Basta del collar lo que envuelve el cuello y de la pulsera lo que envuelve la muñeca. Entonces digo, si comprobamos que detrás de este universo hay un creador grande, poderoso, capaz, no es de la mente y de la inteligencia y sabiduría que conocemos más de él y nos acercamos más a él para ser más poderosos y seguros, del peligro y garantizar la seguridad. ¿No es una gran y peligrosa aventura ignorarlo? Aquí hay una pregunta muy importante relacionada con nuestro tema. Hay muchas religiones y sectas, y todas afirman tener la razón y la razón. ¿Cómo conozco la verdadera religión? ¿O cómo sé que tengo razón? La respuesta a esta pregunta no es fácil y requiere volúmenes. Pero daré reglas básicas que llevarán al buscador de la verdad a alcanzar la verdad. La primera y básica condición que debe cumplirse en esta religión y concuerda con lo que hemos presentado en este artículo y concuerda con la razón y la lógica en que esta religión o esta doctrina reclama la unidad, una religión del monoteísmo que solo reconoce a un Dios. Uno, eterno, sin compañero ni igual. Él es capaz, omnisciente y experto. Al explicar la imposibilidad de tener más de un Dios, el Todopoderoso dijo: lo que Dios le ha quitado a un hijo y lo que estaba con él de un Dios, entonces cada Dios se habría ido con lo que él creó y algunos de ellos serían superiores al otro. Gloria a Dios por lo que describen. Una lógica en la que nadie está en desacuerdo. La segunda condición. Debe haber un método o un método por el cual adoramos y nos acercamos a este gran Dios. Explicando el método de adoración y transacciones, y este método debe ser de Dios mismo y debe ser correcto y no distorsionado. Una de las condiciones para su vigencia es la frecuencia de los narradores, transmisión de uno a otro, hasta llegar al mensajero que fue enviado por este gran Dios. En un sentido más claro, debemos tomar del último mensajero que Dios envió al pueblo. La tercera condición, que esta religión o secta complete lo que vino antes y que reconozca al resto de las religiones o sectas celestiales. Todas las religiones celestiales provienen de Dios, todos debemos creer en ellas, y son un sistema maravilloso, elaborado y completamente consistente que prueba que el Creador es uno. Si negamos una de las religiones celestiales o negamos a uno de los mensajeros, necesariamente negaremos el resto porque la fuente es una. Esto es lo que Dios ha abierto y facilitado. Y no es más que un esfuerzo humano. Si lo haces bien, es de Dios y con el éxito de Dios. Escrito por Hamid Ali Abdul Rahman al-Hamid al-Ghamdi.